Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta ocasión abordaremos la unidad 8 referente a los medios de comunicación y el trabajo investigativo. En primer lugar, topamos el tema del periodismo, que no es otra cosa que la actividad organizada de comunicación social que lleva al hombre a mensajes de interés varios, como son información, orientación, pasatiempo, entre otros. El periodista debe tener la capacidad de llamar el interés de la gente con lo que escribe, es decir, que el periodista debe tener esa capacidad suficiente para transformar su escrito en una narración periodística, de manera que le interese a las personas no solo lo que acaba de suceder hoy, sino también asuntos con una maestría que le pueden imprimir actualidad y novedad, por muy antiguo que éste sea. Tenemos algunas cualidades dentro del periodismo, como son veracidad, es decir, que no vamos a mentir lo que estamos escribiendo; precisión, es decir, que vamos a escribir nuestra nota en un tiempo determinado que sea preciso para el tiempo en donde se realizó el suceso; y sentido ético, es decir, que tomando en cuenta todas las normas éticas de la persona. ¿Cómo redactar para radio y televisión? Para televisión tenemos que tomar en cuenta el escrito y cómo será ese discurso, con esa estrategia para llamar también la atención de la gente, los espectadores, y tomar en cuenta el discurso a utilizar dependiendo de la hora del día, es decir, que vamos a utilizar un discurso diferente si es que lo vamos a hacer en la mañana o en la tarde o en la noche. En cambio, en la radio es importante no improvisar. También aquí vamos a utilizar incluso signos de puntuación en un lugar determinado con el fin de dar también mayor énfasis a ciertas partes del escrito, pero lo importante aquí es no improvisar para que no se note a los oyentes, y tener cuidado con la redacción de boletines. En la radio también se suele dar noticias, entonces es importante que la redacción de los boletines para que no vaya a haber confusión en los oyentes. Al hablar del boletín de noticias, decimos que el escrito no está destinado al ojo del público, sino al oído. Es decir, que cuando la gente lee un boletín de noticias debe ser como si el que lo escribió le está contando, le está narrando de una manera que la persona que escribe o la persona que lee este boletín le va a llamar la atención y va a entender lo que está leyendo. ¿Y cómo redactar un buen boletín de noticias? Tenemos algunas reglas, como son que el titular debe ser breve, respondiendo a algunas preguntas básicas, como por ejemplo, ¿en dónde se realizó el evento? ¿Cuál es el objetivo? La hora y la fecha también puede ser en no más de 3 líneas. Usar el tiempo presente en voz activa, también abarcar el momento real de las cosas. No podemos dar un boletín de noticias de algo que ya pasó hace mucho tiempo y tal vez que no vaya a causar interés en las personas. La noticia debe ser concisa, clara, simple y directa. Algo importante es de citar fuentes. No podemos poner una información de alguna opinión de alguna persona como si fuera nuestra, sino que debemos poner el nombre de la persona que lo dijo. También que debe ser de fácil lectura y comprensión, limitarse a presentar los hechos en sí, la puntuación, que es algo muy importante, porque si colocamos una coma donde no es, incluso podemos hacer que la gente interprete mal la lectura, y escoger vocablos simples que puedan ser entendidos. Al hablar de anuncios y comerciales, en cambio, es cuando vamos a dar un anuncio o un comercial, el objetivo es de persuadir o de llamar la atención de la gente. Analizar las necesidades de la gente es importante para poder hacer un buen anuncio, es decir, de lo que realmente ellos quieren escuchar. Tenemos una clasificación dentro de los anuncios y comerciales, que es los eslogan, que son 15 segundos con frases muy breves; los flash, que son de 7 y 8 segundos, estos son muy cortos y se los puede recordar en cada momento; el spot publicitario, que son de 15 a 30 segundos, en lo que buscan los spots publicitarios es la satisfacción de los deseos primitivos de las personas. Entonces es importante la redacción dentro de los spots publicitarios; y uno de tipo argumentativo, que es de 30 segundos o más,
y se trata de realizar una charla imaginaria con el espectador. Aquí he puesto una pregunta, ¿cuál es el papel de la ética al publicar anuncios? Es decir, que como queremos, normalmente se publican anuncios y comerciales para llamar la atención a la gente para que adquiera un producto. Normalmente se ve que se le da un sentido diferente a los anuncios con el fin de llamar la atención y de tal vez incluso engañar a las personas. Esto, entonces aquí tiene que ver mucho la ética de los anunciantes y de colocar o de publicitar cosas que realmente son verdaderas y no solamente para beneficios propios. ¿Cómo redactar? Ahora vamos a hablar de cómo redactar un trabajo investigativo. Dentro del trabajo investigativo se necesita claridad, exactitud y objetividad. Es decir, que dentro del trabajo investigativo no podemos hablar de un trabajo de índole cualitativo, sino más de cantidades. Por eso decimos que es exacto. Entonces, por ejemplo, si es que vamos a hacer un trabajo de investigación, tenemos que dar a la luz resultados verdaderos, un lenguaje particular en base a cada especialización de lo que se va a escribir. Tenemos un lenguaje particular, frases cortas, vocablos precisos y escribir siempre en tercera persona para alcanzar esa objetividad de la que estamos hablando. Dentro del trabajo investigativo hablamos sobre los artículos científicos que ahora están muy en boga. Se lo publica en revistas y periódicos especializados. Son artículos cortos en relación, por ejemplo, a una tesis o a una monografía. Tienen una redacción breve y clara y dan mayor énfasis tanto a los datos que se obtienen dentro de la investigación como a los resultados de la investigación, así también como unas conclusiones. Aquí hablamos de la estructura del artículo científico, que tiene en primer lugar un resumen, se lo puede colocar en español e inglés, una introducción, hablando sobre el problema en sí y cómo se lo va a llamar. También la introducción llama la atención a la gente para luego seguir leyendo el artículo, el cuerpo en sí del artículo, los resultados, como les decíamos, aquí da más énfasis a los resultados, la discusión, es decir, hacer un análisis de esos resultados, las conclusiones, recomendaciones, y es importante la bibliografía, es decir, cita las fuentes de donde obtuvimos esa información. Recursos bibliográficos, al hablar de recursos bibliográficos hablamos de la ficha de autores, en donde colocamos o lo buscamos por apellidos y nombre, el título, subtítulo, paginación, etc. Si no tiene nombre el autor, se lo encuentra por la primera palabra del título del libro. Cuando son varios autores, por el apellido del primero o por el seudónimo del autor, si es que así lo tuviera. Y también tenemos por catálogo alfabético por materias según la especialidad a la que pertenece. Al hablar de monografías y tesis hacemos una diferenciación, también vemos cuáles son las semejanzas. Estos trabajos son trabajos que exigen mucha profundidad en el tema. Ustedes ya lo verán cuando vayan a realizar su trabajo de tesis. Tenemos unas diferencias dentro de las monografías y tesis. La monografía es un trabajo que no tiene una hipótesis, pero que necesita mayor bibliografía, es decir, tenemos mayor información bibliográfica. Se caracteriza por describir a partir de ese análisis documental, de esa bibliografía que les decimos, y puede o no tener conclusiones. En cambio, que la tesis incluye unas hipótesis con variables y debe ser demostrable. Entonces aquí se trata de verificar las causas de un problema específico y es necesario en sí unas conclusiones lógicas. Ahora las semejanzas. Ambos trabajos necesitan una extensión del tamaño de un folleto o un libro. Eso es la diferencia con el artículo científico. Estas son más largas. Deben ser originales, es decir, que no podemos plagiar otra monografía u otra tesis, sino que debe ser original, hecha por nosotros mismos. Y supone un aporte intelectual también, novedoso, valorativo o crítico. Ahora tenemos la estructura dentro de las monografías y tesis. Tenemos una introducción en donde se mencionan las razones por qué estamos haciendo esta monografía, por qué estamos haciendo este trabajo investigativo y tal vez el problema, qué problema queremos tratar de resolver con este trabajo. Se señala el propósito, el método y qué limitaciones hemos tenido.
Dentro de las citas, sabemos que al utilizar bibliografía es necesaria la utilización de citas textuales en ciertos lugares del texto. Se la coloca entre comillas cuando no sobrepasa las 3 líneas o en letra pequeña o negritas cuando sobrepasa. Las citas textuales las utilizamos para mencionar al pie de la letra algún extracto de los libros o artículos de donde estemos sacando la información. Entonces es necesario colocarlo entre comillas para especificar que no es nuestra esa información, sino que es de otro autor. Cuando hablamos de la fuente de la cita, es decir, ya cuando vamos a escribir dentro del texto de qué autor es esa cita, colocamos el nombre del autor, el año y número de página. Por ejemplo, si sacamos del autor con apellido González, 2015, que fue digamos, el año en donde se lo publicó, y la página 22 de ese libro o de ese artículo. Se la puede colocar en el texto o al pie de la página como fuente bibliográfica. Existen estas dos modalidades. Las comillas, como decíamos, nosotros utilizamos para citas textuales cuando se debe también destacar una expresión del autor de donde estamos sacando la información. El subrayado cuando va impreso en letra cursiva o negrita en una palabra en lengua extranjera o cuando se quiera destacar alguna palabra o frase. Ya el desarrollo está dividido en módulos, unidades, capítulos y otros. Ya tiene eso que ver mucho cómo se lo vaya estructurando y también depende de cómo del lugar, por ejemplo, si es en la universidad, cómo existe un formato establecido. Y tiene por finalidad escribir, explicar y demostrar las ideas en el desarrollo. Dentro de las conclusiones tenemos que son la formulación de juicios críticos de aciertos, errores, eficacia o inutilidad del proceso investigativo. Aquí ya se van colocando en frases muy cortas cuáles son esas frases importantes que se han obtenido luego de haber realizado el trabajo investigativo. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención.